Eh, Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es José Roberto Ardila García. Soy Developer Relations Engineer en Unity Technologies. También soy coorganizador de Unity User Group Colombia y también soy fundador de una compañía llamada Rosehit Combo. El día de hoy les estaré explicando cómo es posible hacer desarrollo para consolas, para PlayStation, para Xbox, utilizando Unity. Bueno, en primer lugar, pues desarrollar juegos en Colombia ya es posible, ¿sí? Hace 10 años, para cualquiera que quisiera hacer juegos, la única opción que había era desarrollar juegos para dispositivos móviles o para PC. Llegar a consolas era algo muy difícil y algo que parecía imposible, pero ya es posible en este momento, ¿sí? De hecho, ya existen juegos hechos en Colombia, 100% aquí, no solamente programación, no solamente arte, sino completamente. También, no solamente son juegos hechos desarrollados aquí, sino que son juegos que son propiedad intelectual colombiana, ¿sí? No son, digamos, juegos hechos para terceros, sino que son juegos hechos de empresas colombianas con propiedad intelectual de empresas colombianas. Y por supuesto, estos juegos están hechos en Unity. Bueno, digamos ¿qué se necesita para poder desarrollar juegos para consolas? ¿Sí? Para consolas me refiero a consolas PlayStation como PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox o las consolas de Nintendo como Wii U o en el futuro el Nintendo Switch. Bueno, lo primero que se necesita es un hardware. ¿Por qué? Porque a diferencia del desarrollo para PC o el desarrollo para móviles, para consolas se necesita un hardware especial, algo que se llama un dev kit, que es un hardware que se parece en cuanto a especificaciones técnicas a una consola retail, es decir, una consola retail son las consolas que ustedes compran en cualquier almacén, pero estos dev kits cuentan con algunas características adicionales. Por ejemplo, cuentan con más memoria RAM, ¿sí? ¿Esto para qué? Esto para que, digamos, el desarrollador pueda, digamos, por un lado, probar, digamos, más libremente qué efectos gráficos, qué tantos personajes o enemigos quieren colocar, y también, digamos, para hacer operaciones de debugging. También tienen puertos adicionales, ¿sí? Puertos adicionales de red, puertos adicionales de video, por ejemplo, el PlayStation Vita tiene un puerto adicional para sacar la salida del video a una pantalla, ¿sí? Y también el sistema operativo de estas consolas, de estos dev kits, son diferentes al sistema operativo que ustedes ven en sus consolas, ¿sí? Este sistema operativo varía más que nada en las opciones que hay específicas para hacer debugging de los juegos. También hay otra variación de este hardware, los llamados test kits. Los test kits sí son muy parecidos ya a una consola retail, tanto visualmente, tanto en la forma como son, como digamos en sus capacidades. De hecho, digamos, los test kits se utilizan básicamente es para hacer pruebas, digamos, con un hardware más cercano al hardware final que lo que sería un dev kit, ¿sí? Debido a cuestiones de NDAs, ¿sí? Non-Disclosure Agreements, pues yo no puedo mostrar fotos, digamos, de estos dispositivos como son. No puedo, digamos, tampoco ser como demasiado específico en algunos términos o similares, pero pues voy a tratar de ser como voy a tratar de explicar lo más posible sobre esos temas. Bueno, eso en cuanto a hardware, ¿sí? Este hardware es costoso a menos que uno esté enrolado en un programa de incubación, ¿sí? Ese hardware para desarrollar en consolas puede costar alrededor de entre 5 o 10 veces más de lo que cuesta una consola de retail, ¿sí? Y a veces ni siquiera uno puede comprarlas, sino solamente las alquila, ¿sí? Bueno, ¿qué se necesita además del hardware? El software. El software consta básicamente de un SDK, un Software Developer Kit, que si ustedes han trabajado en iOS o en Android, pues están familiarizados con ese término, ¿sí? Por ejemplo, en Android ustedes también tienen que bajar un SDK para poder empezar a trabajar. ¿Qué es un SDK? Un SDK es un conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite la creación de aplicaciones para una determinada plataforma, ¿sí?
Adicional a eso, el SDK por lo general cuenta con herramientas especializadas para debugging, para profiling, para toolchains, digamos que permiten generar los ejecutables finales. También cuentan con herramientas de integración con IDEs de desarrollo, por ejemplo, para integrarse con Visual Studio o MonoDevelop, aunque realmente en consolas el estándar por de facto es Visual Studio. Y también hay herramientas de conexión de estos aparatos, estos dev kits, estos test kits, con los computadores de desarrollo, ¿sí? A través de estos puertos adicionales que traen este hardware especializado, que no traen las consolas de retail. Entonces, bueno, eso es lo que se necesita. Eso solamente consistía, es decir, solamente el acceder al hardware y a ese software era una de las barreras existentes previamente, ¿sí? Pero adicionalmente habían otras, ¿sí? Hace muchos años, para las empresas grandes, tipo Nintendo, Sony, Microsoft, Latinoamérica no existía, ¿sí? Básicamente Latinoamérica, sobre todo Nintendo no sabía que había algo más allá de México, ¿sí? El proceso de licenciamiento para obtener ese hardware y ese software también era muy difícil de lograr aquí en estos países. ¿Por qué? Por eso mismo, no tenían mecanismos legales, llámese contratos o similares, para poder hacer ese tipo de convenios con empresas aquí latinoamericanas. Obviamente los trámites que implica eso, el simple trabajo que implica desarrollar un juego desde ceros, sin un motor gráfico, sin un game engine o similares, los procesos de certificación que explicaré más tarde, y obviamente algo muy importante, cómo recibir el dinero, ¿sí? Porque no solamente es hacer el juego por el amor al arte, sino que pues hay que recibir los ingresos de eso. Y eso incluso en algunas plataformas ahorita en estos momentos aún es difícil, pero es posible. Entonces, ¿cómo se solicita el licenciamiento en estos momentos que ya es posible? ¿Sí? En estos momentos, Microsoft, Nintendo y Sony ya tienen unas políticas mucho más flexibles para hacer eso, ¿sí? Para trabajar, voy a empezar con Microsoft. En Microsoft, para desarrollar en Xbox One hay dos opciones, ¿sí? La primera opción es enrolarse en el programa ID Xbox. El programa ID Xbox es el programa que Microsoft designó para que los indies pudieran desarrollar, para que las empresas indies pudieran desarrollar sobre consolas Xbox, de tal forma que puedan tener acceso a dev kits, test kits y similares. Pero hay otra forma que es incluso más fácil y que incluso ustedes en este momento podrían utilizar para poder tener sus juegos en Xbox One. Esta otra técnica es a través de las aplicaciones universales de Windows, ¿sí? Ese es un tipo de aplicaciones, digamos que son multiplataforma entre equipos Windows 10, tablets y equipos Xbox One. Hay unas limitantes, por ejemplo, digamos ustedes hacen un juego que corre digamos en esa categoría, ustedes no pueden utilizar DirectX 12, no pueden utilizar todo el poder de la CPU y hay algunas otras limitantes. Pero ¿cuál es la ventaja? Que en estos momentos si ustedes tienen un Xbox One, ustedes pueden convertir su Xbox One, el que compraron en El Éxito, en Cafam, en cualquier sitio, lo pueden convertir en un kit de desarrollo, ¿sí? Entonces, la ventaja de utilizar el UWP es eso. Con Nintendo, ya desde mitad de año, Nintendo abrió su portal de desarrollo para poder desarrollar, pero solamente para plataformas Wii U y Nintendo 3DS. Y Sony, que es como quien es el que más ha estado apoyando todo el desarrollo de juegos en Latinoamérica, tiene su programa de Developer Incubation Program for Latin America, que pues su función es eso, encontrar equipos latinoamericanos para poder hacer eso. Listo, supongamos que ya hicimos todos esos trámites y ya tenemos todas las herramientas para trabajar, ¿sí? Empezamos a crear el juego, pero si solamente tenemos eso que les mencioné anteriormente, solamente tenemos librerías y APIs, entonces, ¿qué pasa? Nos toca crear nuestro propio Game Engine, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mostrar algo en pantalla, para poder hacer que algo suene, para poder interactuar con el resto. Y hacer un Game Engine es muy complejo, ¿sí? Perfectamente pueden pasar años para por fin poder crear el juego, ¿sí? Ese era también uno de los problemas que había antes para hacer un juego de consola.
Pero todo eso cambió gracias a que digamos, Unity fue un actor muy importante en la democratización del desarrollo de videojuegos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un motor de juegos completos y estaba listo para usar, ¿sí? No había que hacer ningún workaround para poder hacer funcionar algo. Ya tenía soporte multiplataforma desde un comienzo. Es muy fácil de utilizar, como pues muchos de ustedes ya han podido darse cuenta. Era asequible para el usuario final porque fue de los primeros motores que popularizó este concepto de motor gratis. Es un motor extensible, ¿sí? O sea, se puede digamos, modificar tanto el motor, se puede modificar el motor para soportar otras cosas que no están nativamente implementadas, pues obviamente no al 100%, pero pues sí se puede extender hasta cierto punto. Y otra cosa que ha mejorado últimamente es el tema del Laser Store, que digamos que ha permitido que muchas personas puedan acceder tanto a modelos, código y demás, para que se les sea aún más fácil hacer sus juegos. Esta democratización que se hizo, digamos, es lo que ha hecho que Unity para desarrollar en consolas sea una de las mejores herramientas para poderlo hacer, ¿sí? Digamos, estas son algunas de las plataformas que soporta Unity. Aquí haría falta el Wii original, el Xbox 360 y el PlayStation 3, ¿sí? Y lo mejor es que es sin costo, gratis, free, al gratín, ¿sí? Pero bueno, pero de eso tan bueno no van tanto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el catch? Pues el catch es que en consolas uno sí está obligado a mostrar que el juego está hecho con Unity, ¿sí? Pero pues es decir, mostrar una pantalla donde se dice que está hecho con Unity, es decir, uno no creo que uno, digamos, ponga problema por eso. Listo, entonces ya que tenemos las herramientas para poder trabajar el hardware y ya también un motor que nos permite desarrollar eso, entonces vamos a crear el juego, ¿sí? Porque ya el trabajo sucio se encarga Unity. Pero, ¿cómo inicio a desarrollar el juego conociendo que va a ser un juego para consola? ¿Sí? Es decir, ¿será que hay que hacer algo raro? ¿Será que el editor es diferente? O sea, ¿qué tiene eso de raro? Bueno, en primer lugar, para obtener la versión del editor de Unity que se utiliza para consolas no se descarga desde la página oficial de Unity, ¿sí? Eso se tiene que descargar desde los portales de desarrollo de las empresas, digamos, que crean las consolas, ¿sí? O sea, de los portales de desarrollo de Nintendo, de Microsoft o de Sony, ¿sí? Es una de las primeras diferencias. Listo. En algunas plataformas, con plataformas me refiero a que si es PlayStation 4 o si es Xbox One, en algunas plataformas el editor ya viene listo para utilizar, ¿sí? O sea, simplemente doble clic, instalar y hágale. Pero en otras plataformas es necesario instalar adicional al editor unos add-ons, que es otro ejecutable, y plugins adicionales para activar el soporte de la plataforma en cuestión. ¿Sí? Entonces, obviamente la excepción es Xbox One, si se utiliza UWP, ¿sí? Ya que pues como está disponible para cualquier persona que tenga un Xbox One, debido a que se puede convertir en una consola de desarrollo, pues digamos en el caso de Xbox One utilizando UWP, pues ahí sí se puede descargar el motor desde la página de Unity y empezar a trabajar sin problema. Creo que hay que pagar una membresía de $40 al año para poder, digamos, hacer las pruebas, pero pues es decir, eso en comparación a todos los trámites que hay que hacer para obtener un dev kit, pues eso es prácticamente nada. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos el editor descargado, entonces, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla en el editor de Unity como normalmente se iniciaría cualquier trabajo en cualquiera de las otras plataformas. Entonces, por ejemplo, este es el editor de Unity para PlayStation 4, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, es igualito al editor que ustedes están… bueno. Listo. Entonces, a ver… Listo, ahora sí. Listo. Usted, por ejemplo, ahora sí, ese es el editor por ejemplo, ese es el editor de Unity para PlayStation 4. Y ustedes lo ven y es exactamente igual, ¿sí? Bueno, tienes algunas diferencias que pues voy a decirles algunas, las que no rompan ningún NDA, pero pues a simple vista es exactamente igual, ¿sí?
Entonces, pues esto digamos es algo de las ventajas que tiene Unity que voy a mencionar pues, más adelante en la presentación. Entonces, una cosa que sí es importante es que el desarrollo de consolas siempre es en Windows, ¿sí? Así que las personas que son amantes de los Macs, pues malas noticias. Aunque, sin embargo, si es posible, digamos, pues si es de un Mac se instala Windows con Bootcamp, pues sí se puede trabajar en consolas. Pero es decir, todo el desarrollo en consolas, ya sea Nintendo, Microsoft o Sony, se desarrolla bajo Windows. Listo, entonces ya tengo el juego hecho, listo, ya lo saqué en el pero entonces ¿cómo ejecuto el juego desde mi DevKit? ¿Mm? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo raro o algo diferente? Sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque hay que configurar estas herramientas externas, este software externo que les había explicado antes, el SDK y las herramientas de profiling y demás, pues para poder, digamos, conectar, para poder, digamos, tener todo el entorno de desarrollo listo, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí hay que hacer cosas raras y pues hay que leer la documentación de cada uno de los fabricantes de cada plataforma. Pero no porque en Unity ya dentro del motor, asumiendo que ya todo el setup previo está listo, el proceso de lanzamiento es básicamente darle build and run. Tal cual como ustedes lo hacen en PC, tal cual como ustedes lo hacen en Android, tal cual como ustedes lo hacen en iOS, ¿sí? Y eso nos lleva a una de las grandísimas ventajas de Unity, que es la consistencia que tiene el motor entre las múltiples plataformas que soporta, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de despliegue de un proyecto es muy similar en todas las plataformas, ¿sí? Por debajo el trabajo que se hace sí es muy diferente, ¿sí? Pero eso ya se le esconde al usuario final. A ustedes que son los que están desarrollando, todos esos problemas de tratar de configurar, de hacer el ejecutable y todo eso, ya digamos, ya no tienen ustedes esos problemas, ustedes solamente se preocupan de hacer el juego, ¿sí? Otra cosa es que en el 90% de los casos, lo que ustedes ven en el editor, en un computador, va a ser lo mismo o muy similar a lo que se ve en el editor de Unity, ¿sí? O sea, lo que se ve en la consola es muy similar a lo que se ve en el editor de Unity. Pero pues obviamente esto es válido para las demás plataformas, ustedes ya han trabajado para Android o para iOS, ¿sí? Entonces, bueno, esta foto es una foto del juego que pues lanzó pues, mi compañía antes de que yo ingresara a Unity, se llama Space Overlords, y pues digamos esas son como las diferencias de lo que se ve en el editor versus lo que se ve en este caso en PlayStation Vita, ¿sí? En PlayStation Vita es la foto de la derecha y lo que se ve en PC y bueno, y también en PlayStation 4 es lo que se ve en la izquierda, ¿sí? Entonces, como pueden ver, todo es muy similar, ¿sí? Digamos, sí, hay menos estructuras y no hay sombras y eso, pero es decir, pues en parte pues es por las optimizaciones que se hicieron, pero si ustedes ven se ve muy similar y eso es algo que por ejemplo es muy difícil de lograr si ustedes están trabajando con otra herramienta, digamos el Innombrable 4, pues porque pues como estamos en un evento de Unity pues no voy a decir nombres, pero digamos por ejemplo en Unreal. Digamos, pasar digamos, de PC a móviles, digamos, es decir, uno no va a obtener los mismos resultados visuales, esa misma consistencia. Aquí hay otra foto de ejemplo, digamos lo mismo, a la izquierda está PC y PlayStation 4 y a la derecha está PlayStation Vita, ¿sí? Obviamente se notan las diferencias de la plataforma, pero pues todo se ve muy similar. Y lo mismo. Entonces, esa consistencia es lo que hace que este eslogan que coloca Unity de crear una sola vez y desplegar en cualquier parte sea válido y sea muy cierto, ¿sí? Y literal, lo que dicen ahí, el soporte multiplataforma líder es de la industria. Y no lo digo porque yo trabajé para Unity, lo digo es porque después de lidiar con el desarrollo de este juego me di cuenta que así era. ¿Sí? Bueno, listo, entonces ya una vez que pasó la emoción de que ya nuestro juego está corriendo en consola, qué bien, ay, qué chévere, entonces lo otro es, bueno, ¿qué es lo que se genera exactamente? O sea, digamos ya como archivos como tal, ¿sí? El motor genera tres cosas, ¿sí? Por una parte puede generar un paquete de instalación de pruebas, ¿sí? O sea, un paquete que se instala en la consola, en el test kit, y que pues desde ahí, digamos, se puede probar el juego tal cual como si estuviera instalado en una consola retail, ¿sí? También otra cosa, pues, digamos,
también otra cosa general, otro tipo de build que genera el Unity es un compilador de archivos del juego que se pueden ejecutar de forma remota sin necesidad de instalar el juego en el DevKit, ¿sí? Por medio de archivos.bat. ¿Por qué están esas dos diferencias? Porque, digamos, ustedes, es decir, el proceso de instalar, digamos, un paquete, digamos, es un proceso demorado. Por ejemplo, si el paquete digamos, pesa 1 giga o 1 giga y medio, ¿sí? Pasar, digamos, del PC al DevKit, digamos, a través de red, pues, digamos, a veces es demorado. En cambio, que esta otra forma, a través de los AzureBAT y el compilado de archivos, permite, digamos, que uno pueda incluso cambiar partes, digamos, que se modificaron del juego sin necesidad de recompilar todo y pues corriéndolo muy rápidamente. Y pues la tercera cosa que genera ya es un paquete para submission, ¿sí? Ya es un paquete, digamos, ya para enviar a certificación, ya para enviar a la tienda como tal. Este paquete es, por un lado, un paquete de instalación similar al de pruebas, pero también unos archivos adicionales que necesita el portal de cada plataforma, pues para poder, digamos, hacer todo el proceso de subida. Bueno, entonces, este eslogan de Build Once y Deploy Everywhere, digamos, también está soportado por herramientas que tiene el motor, ¿sí? Una de las herramientas más poderosas que tiene Unity es la compilación dependiente de la plataforma, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Básicamente consiste en que utilizando directivas de preprocessor se puede partir los scripts para que algunas líneas de código solamente existan si Unity está activo en la plataforma correspondiente. Por ejemplo, este código que está aquí, donde hay 4 funciones, ¿sí? 4 funciones que llaman a funciones nativas de 4 plataformas diferentes. Obviamente, si trato de correr esto en un PlayStation, pues me va a generar error cuando llegue a la parte de Xbox o viceversa, ¿sí? Pero entonces, con estas directivas de preprocesor, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que, en el caso que digamos que el editor esté en modo PlayStation 4, entonces solamente exista esta línea de código que está en blanco, ¿sí? Y todas las demás no existan. Y así para cada una de las plataformas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que literal se puede tener un solo código base para múltiples plataformas, ¿sí? No hay necesidad de tener un branch para Xbox, un branch para PlayStation similar, sino que es posible lograr un proyecto donde con una sola base de código y de assets se pueda tener, digamos, el soporte para múltiples plataformas, ¿sí? En este caso, digamos, el ejemplo que aquí coloqué es para desbloquear trofeos o achievements, ¿sí? Entonces, como ven, pues es una misma función que pues para el juego no le interesa si es Xbox o PlayStation, pero ya dentro de la función es digamos, donde se determina qué es lo que hace. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hay diferencias, digamos, y que hay diferencias a la hora de desarrollar en consolas, ¿sí? Por ejemplo, si utilizan JavaScript, que pues, no sé, es raro, pero pues bueno, digamos es necesario que utilicen Strongly Typed JavaScript, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ustedes en JavaScript pueden llegar y declarar una función como var, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en consolas, si ustedes les da por utilizar JavaScript, entonces necesitan declarar esa variable no como var, sino que si es un entero, entonces es un int, si es un float, ¿sí? Las resoluciones de pantalla son limitadas, ¿sí? Es decir, no es como en un PC donde puedo colocar casi que cualquier resolución arbitraria, sino que dependiendo de la plataforma hay resoluciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, en el PlayStation Vita solamente soporta la resolución nativa de la plataforma, no es 60 por 544. Y en PlayStation 3, también PlayStation 4, digamos, soporta 1080p, 720p, 576p y 480p. Hay soporte limitado de multisampling y anti-aliasing en las plataformas, ¿sí? Eso es como que algo muy común, digamos, donde en algunas se soporta, pero se soporta a medias, pero pues bueno, digamos, con eso se puede. Otra cosa es que en PlayStation, bueno, no solamente en PlayStation, en la mayoría de plataformas de consola, se utiliza compilación ahead of time, o sea, AOT, y no se soporta compilación just in time, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que no sea posible utilizar cosas como, por ejemplo, reflection o utilizar expresiones link en C#, ¿sí? Que reflection es básicamente que el mismo código puede llegar y tratar de
investigarse a sí mismo, digamos, como para saber desde dónde se está llamando X parte o tal objeto, o tal objeto, digamos, a qué otra clase esto, sin necesidad de que uno tenga que, digamos, que declarar explícitamente eso, ¿sí? Entonces, digamos que lo que pasa con esto, estas recomendaciones son, por ejemplo, si ustedes descargan código del Acer Store y de pronto no les funciona, o sea, no les funciona en consolas, de pronto es porque el código que están descargando cuenta con algo de esto, ¿sí? Obviamente en consolas existe el problema de memoria limitada, porque igual que en móviles, igual que en todas las plataformas, tal vez la única excepción sea PC y eso, digamos, hay limitaciones de memoria, ¿sí? Me voy a enfocar en esa parte más en consolas PlayStation. El PlayStation 3 tiene 256 megas de memoria de sistema y 256 megas de VRAM. El PlayStation 4 tiene 8 GB de memoria unificada. ¿Qué significa eso? Que la misma memoria se utiliza para memoria de sistema y VRAM. El PlayStation Vita tiene 256 megas de memoria de sistema y 128 megas de VRAM. Pero entonces, ¿qué ocurre? Esto también pasa en móviles. Esta cantidad de RAM, por ejemplo, uno dice, no, el PlayStation 4 tiene 8 GB de RAM, entonces tengo una cantidad impresionante para hacer cualquier cosa. No, señores. Lo que pasa es que acuérdense que esas consolas modernas cuentan con su sistema operativo que pues consume memoria, ¿sí? Adicional a eso, el motor como tal consume memoria y dependiendo de la plataforma hay muchas otras cosas que consumen memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en PlayStation 4 uno realmente tiene alrededor de 5 GB utilizables para la aplicación que uno haga, ¿sí? 3 GB que se come el aparato en alguna cosa. Entonces son digamos, como cosas que hay que tener en cuenta, digamos, y eso también pasa en otras plataformas. Digamos, en PlayStation 3 es en la plataforma en donde, al menos en mi caso, es más fácil quedarse sin memoria, ¿sí? Incluso más que en PlayStation Vita, y eso que el PlayStation Vita tiene un poco menos de memoria de VRAM. ¿Pero por qué? Porque digamos la resolución del PlayStation Vita, tanto la resolución como el tamaño de la pantalla, si un PlayStation Vita es del tamaño más o menos de un celular, la combinación de esas dos cosas hace que uno pueda utilizar texturas de un tamaño mucho más pequeño de lo que uno utilizaría en un monitor que soporte 720p y que no se note casi el bajón en resolución. Entonces, pues eso hace, digamos, que al utilizar texturas de menor tamaño y que no se note entonces pues uno tenga más memoria disponible, ¿sí? Y también el footprint del motor y el sistema operativo en Vita es mucho menor. Con footprint me refiero como a lo que consume, digamos, en memoria. De ahí en ocasiones que sea necesario, digamos, todos esos problemas hicieron que, por ejemplo, en PlayStation 3 y también en Vita, fuera posible, digamos, almacenar digamos, información o datos de una memoria a otra, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero? En memoria del sistema se guardan cosas como los scripts, como los matches, o sea, cosas digamos que no son tan gráficas, y en la VRAM se guardan texturas, shaders y similares, ¿sí? Pero en ocasiones uno puede estar limitado, es decir, le puede sobrar memoria de VRAM, pero puede estar falto de memoria de sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en PlayStation 3, creo que fueron los de Naughty Dog cuando estaban haciendo Uncharted 2, empezaron a desarrollar herramientas para poder, digamos, alocar memoria, digamos, de sonido o estas cosas que iban en memoria de sistema en memoria de VRAM, ¿sí? Por supuesto, Unity soporta esto y de esta forma entonces pues le permite a uno como digamos, poder, digamos, ahí maniobrar el problema de memoria, ¿sí? Digamos en PlayStation Vita, que pues, aunque digamos hay menos problemas en PlayStation Vita que en PlayStation 3, digamos, hay que también tener cuidado con memoria. Hay una cosa que cada plataforma tiene y son como esos truquitos como que ya propios, digamos, que para liberar memoria cuando uno se necesita. Por ejemplo, en el caso de PlayStation Vita, si uno está seguro que no va a utilizar videos, o sea, videos full screen, o si solamente los va a utilizar una vez, pues uno puede ahorrarse 26 megas de RAM simplemente deshabilitando el soporte de Full Motion Video, ¿sí? Entonces, pues eso por ejemplo sirve en PlayStation Vita, pero en PlayStation 3 o en PlayStation 4 no. Cada plataforma tiene como esos truquitos para digamos, para poder, digamos, lidiar con problemas de memoria similares. Al igual que en PlayStation 3, en el PlayStation Vita también es posible almacenar en la VRAM
digamos, elementos que usualmente van en la memoria del sistema. Otra cosa, digamos, en la que cambia bastante los shaders, en la que cambia, digamos, entre diferentes plataformas son los shaders, ¿sí? Por lo general, la mayoría de shaders que uno utiliza o que vienen con Unity, pues funcionan bien en las diferentes plataformas. Pero, por ejemplo, si ustedes descargan algún shader de hacer Store o tienen algún shader hecho desde antes, digamos, pues es probable que en algunas plataformas no le funcione, ¿sí? Y algunas de las cosas como más comunes por las que no funciona es, por ejemplo, por el cambio en los tipos de datos, ¿sí? Es decir, por poner un ejemplo, digamos, digamos en una consola, digamos, está un tipo flotante, pero pues está, no sé, un half o un float, y en consola está el viceversa de eso. También pasa que algunos nombres algunos nombres son reservados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo empecé por haber nombrado mi variable con un nombre específico, pero que en alguna plataforma ese nombre sea un nombre reservado, ¿sí? Entonces eso hace que el shader se rompa, y pues ustedes saben que cuando un shader no funciona, pues el resultado es que el material se va a ver completamente rosado. Entonces, pues digamos, es debido a eso. También hay que tener cuidado con herramientas de generación de shaders, ya sea automáticos o digamos estos editores visuales, como por ejemplo ShaderForge, y es un editor visual de shaders, ya que esas herramientas, pues justamente al tratar de ser tan genéricas, generan mucho código extra de shaders, ¿sí? Es decir, generan los casos para que si son consolas, que se utiliza X o Y cosa, y entonces generan mucho código extra que lo que hace es afectar el rendimiento, sobre todo digamos, en las plataformas más limitadas. Entonces, muchas veces, digamos, por ejemplo, a nosotros nos tocó en ShaderForge, digamos, cuando estamos utilizando ShaderForge, nos tocó crear el shader en ShaderForge y, por ejemplo, en PlayStation Vita, volver a rastrear el shader, cogiendo las partes que solamente nos interesaban de eso, para, digamos, poderlo pues, adaptar a algo, digamos, que corriera pues, lo suficientemente rápido. En cuanto a videos, pues digamos, todas las plataformas pues, soportan Full Motion Video, pero, por ejemplo, en el caso de PlayStation 3, Unity no soporta reproducir video sobre una textura, ¿sí? O sea, utilizar un render texture, solamente soporta reproducir video en full screen. En PlayStation 4, en PlayStation Vita sí permite hacer eso. De hecho, en Wii U también se permite hacer eso. Y también, obviamente, hay formatos específicos según la plataforma, e incluso instrucciones muy detalladas de cómo digamos, convertir un video MP4, WMV o MOV, lo que sea, al formato específico de la plataforma, ¿sí? Es decir, en algunos casos no se puede utilizar algún programa de Adobe o algún convertidor que uno encuentre en internet, sino que hay que utilizar herramientas específicas del SDK para poder, digamos, colocar el video en un formato que esto. Obviamente, digamos, pues van a haber problemas de rendimiento, digamos, en desarrollo de consolas, ¿sí? Digamos, estos problemas de rendimiento, pues obviamente se pueden dar por mil razones, y pues digamos las técnicas de optimización pues son similares a las técnicas de optimización en móviles, que de hecho si ustedes pues estuvieron pues antecitos en la charla de optimización para móviles, pues van a ver que, muchas de esas recomendaciones también son válidas para consolas, bueno, específicamente para Vita o para 3DS, pero digamos una de las cosas que realmente en nuestro caso nos ayudó bastante en el rendimiento fue utilizar ILO-CPP. ¿Qué es ILO-CPP? Es básicamente hacer que Unity compile todo el código hecho en C# mono, lo compile en código nativo de C++, genere código nativo de C++, y ese sea, digamos, con el que genere ejecutable. Obviamente el código que se genera en C++ es muchísimo más rápido que el código de C# y mono, y en nuestro caso en particular eso nos ayudó bastante. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, en nuestro juego, digamos nosotros para pintar digamos los edificios, digamos de nuestro mundo, nosotros lo pintábamos utilizando algo que se llama Draw Mesh, que es básicamente llegar y
llegar y por código pintar los objetos, o sea, no crear un game object y ubicarlos en la escena manualmente con el editor, sino por código llegar y crearlos, llegar y pintarlos, digamos, al aire, ¿sí? Esta función, pues si bien es muy útil, digamos, implica un trabajo, o sea, implica pues gran trabajo para la CPU, ¿sí? Porque pues obviamente si se quiere pintar algo y si se hace por código, entonces hay que digamos decirle a la CPU que hay algo por pintar y pues la CPU se tiene que mandarlo a la GPU. Al utilizar ILUSPP, como justamente ese cuello de botella que teníamos era en CPU, digamos, eso nos ayudó, sobre todo en PlayStation Vita, a que pudiéramos tener una mejora en rendimiento de 8 frames, ¿sí? Y bueno, hablando también de performance, el PlayStation Vita cuenta con ciertos modos de poder, ¿sí? Que permiten sacrificar características como por ejemplo la conexión a internet o el uso de la cámara, en pro, digamos, de tener mayor potencia en la GPU o en la CPU, ¿sí? Y pues digamos algo que también toca utilizar es tener shaders y materiales específicos por plataforma, ¿sí? O sea, un material, un shader que se utiliza en Vita, pero no en esto. Aquí, digamos, en esta foto, no sé si se alcanza a notar bien, digamos, fue varios de las modificaciones que hicimos en los shaders. Si ustedes notan esas montañas azules que están como en la esquina derecha, van a ver, digamos, que en la foto de la izquierda están como un poco transparentes y en la derecha están un poco más oscuros, ¿sí? Parte de lo que nos tocó hacer es que en el Vita nos tocó reducir el rango de visión, ¿sí? De lo que se podía mostrar, pero pues para que el juego no se viera como tan trancado, o sea, para que no hubiera pop-up cuando se estaban apareciendo los demás elementos, pues tuvimos, digamos, que modificar ese shader que estaba hecho en ShaderForce para que nos soportara transparencia, y pues ahí nos dimos cuenta de un poco de cosas que también nos tocó optimizar para que en el Vita no se nos moviera por rendimiento de eso, ¿sí? Muchas de esas optimizaciones que se hicieron para PlayStation Vita están presentes en la versión de PlayStation 4 y en la versión de PlayStation 3, pero cuando se utiliza multijugador, ¿sí? Entonces, pues fue un trabajo que nos sirvió, ¿sí? O sea, nos sirvió esa optimización que hicimos, no solamente para hacer correr el juego en una plataforma más limitada, sino que también nos sirvió en los casos donde, digamos, en el caso de PlayStation 4, donde ya veíamos que se colgaba eso, pues utilizamos algunas de esas técnicas pues, para poder, digamos, optimizar el juego, ¿sí? Bueno, voy a hablarles un poco de las funcionalidades nativas y específicas por plataformas, ¿sí? Por ejemplo, los trofeos, ¿sí? Los trofeos es algo que es específico, digamos, de cada plataforma. Digamos, en esta foto a la izquierda están los trofeos en PlayStation 4 y a la derecha en PlayStation Vita, ¿sí? ¿Cuáles son las funcionalidades nativas específicas que tiene cada plataforma? ¿Sí? Por ejemplo, lo que son trofeos y achievements, el acceso al PlayStation Network y Xbox Live, si hay algún tipo de interacción en línea. También, digamos, el proceso de salvar y cargar juegos. ¿Por qué? Si ustedes han utilizado Unity, ustedes habrán dado cuenta que la forma usual de salvar datos es utilizando Player Pref, ¿sí? Pero digamos en consolas, en algunas plataformas es soportado, pero digamos no es soportado al 100%, ¿sí? Por ejemplo, hay limitaciones en cuanto a tamaño, o sea, digamos el tamaño de archivos si se salva utilizando Player Pref es menos, no sé, 8 megas, 10 megas. Pero entonces, pero digamos si se hace el proceso de salvar y cargar datos utilizando las APIs del SDK nativo, ya no tenemos esa limitante, ¿sí? Si digamos ustedes en consola, por ejemplo, en el caso específico de salvar y cargar juegos, ustedes no pueden utilizar, digamos, las funciones normales de I/O de C#, por ejemplo, para salvar datos en disco, ¿sí? Ustedes, eso es una de las limitantes, no las limitantes, sino una de las cosas que exige cada plataforma, es que ustedes para salvar datos tienen que hacerlo a través de los APIs que tiene cada plataforma, ¿sí? Ya que pues en cada plataforma lo que se salva en disco no necesariamente está así plano, sino que puede estar encriptado o puede digamos estar tratado para que digamos no sé, quede compatible si se quiere hacer un close, por ejemplo, ¿sí? Otras funcionalidades nativas por plataforma son los controles y los inputs, ¿sí? Por ejemplo en el PlayStation 4 ustedes ven que el PlayStation 4 tiene, pues por un lado, el light bar, el bombillito ese que se prende, también tiene el touch bar, la mini pantalla touch que tiene, y también el control de PlayStation 4 tiene unos speakers que digamos que los juegos pueden utilizar para que
pues, para que el juego reproduzca sonidos a través del control, ¿sí? Todas estas funcionalidades nativas, digamos, las traen estos add-ons que mencioné anteriormente, ya los trae el motor, y pues la forma de uso sí es muy sencilla. Por lo general involucra una sola línea de código que pues obviamente cambia dependiendo la plataforma, pero digamos que donde digamos pues no afecta para nada todo el manejo del input, todo el mapeo del input y demás es igualito que si ustedes están mapeando el input en un control de PC, ¿sí? Obviamente van a haber algunas diferencias en los botones y similares. Otra cosa que también es nativa específica es el uso de cámaras o los dispositivos NUI, como por ejemplo el Kinect, ¿sí? El acceso y control de cuentas de usuario, ¿sí? Ustedes ahorita en cualquier consola que utilicen, ustedes tienen que es algo muy importante y que sobre todo en el proceso de certificación es vital para eso. También los DRM, ¿sí? O sea, digamos por si se quiere hasta lanzar un juego como un demo o como algo que si se paga entonces ya se desbloquea el juego completo, cosas así, que ya empezó digamos a surgir en consolas. Y pues obviamente touchscreen, por ejemplo en el caso del Vita que pues está el touchscreen tanto trasero como pues el de la pantalla frontal. Entonces la mayoría de las funcionalidades nativas son soportadas ya sea directamente por el motor o a través de plugins nativos, ¿sí? La ventaja de estas características que están soportadas a través de los plugins nativos es porque digamos, estos plugins vienen con su código fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al venir con el código fuente, si por ejemplo hay alguna característica que necesito, pero que de pronto no viene con el plugin, pues es muy fácil para mí recompilar eso y volverlo a agregar al motor. Estos plugins están escritos en C++ y en C#. ¿Sí? En C# está la parte que enlaza el código como tal que uno utiliza en el editor en C# con la parte nativa de C++, que es la que se enlaza directamente con la librería nativas de los SDKs. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de la plataforma hay muchos casos especiales, pero digamos quiero mencionar uno en particular. Por ejemplo, en Nintendo Wii U, pues ustedes saben que el Nintendo Wii U tiene este control que tiene una pantallita que hace streaming de lo que es esto, ¿sí? Entonces, digamos, pues algo que uno se pregunta es, bueno, ¿y eso cómo se maneja en Unity? ¿Tiene algo raro? Okay. Entonces, no, básicamente lo que se utiliza en ¿qué? En el caso del Wii U es utilizar lo que se llaman target displays, ¿sí? Y eso es una funcionalidad que está presente en PC y que se utiliza para manejar múltiples pantallas, ¿sí? Entonces, volvemos al tema de consistencia, ¿sí? Todo lo que se hace en el motor, es decir, digamos, todas las herramientas que usa el motor se reutilizan en los casos que son válidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya saben manejar múltiples pantallas en PC, pues no tienen necesidad digamos, de reinventar la rueda o hacer algo raro, por ejemplo, en el caso del Wii U, ¿sí? Bueno, pues me dicen que ya terminé, que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, pues igual ese es un tema pues bastante extenso, bastante esto, pero es decir, la conclusión es que el desarrollo en consolas es posible y Unity es una de las herramientas que mejor permite hacer esto. Hay mucha consistencia en lo que ustedes han trabajado en PC, en móviles y en móviles con lo que se hace en consolas. Hay algunas diferencias y consideraciones a tomar, pero es decir, no es extremadamente difícil pasar proyectos que ustedes ya tengan en PC o en móviles a consolas. Entonces, pues nada, pues la invitación es a que pues decir, sigan trabajando, ahí les dejé los vínculos para poder acceder a los procesos de licenciamiento de las plataformas y pues nada, pues muchas gracias a todos.